caballo, echó a la mar, él lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. La 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 mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Pues no es mi guerra sino la de Dios, danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, que a uno de tus hijos trono para siempre le daré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado. Leave
Gloria al Señor, gracias hermano Henry. Bienvenidos a su noche de estudio bíblico. Estamos iniciando hoy nuestras noches de estudio bíblico los días miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Amén, gloria al Señor. Estamos siempre siguiendo todas las indicaciones. Esta situación está difícil, pero vamos para adelante con la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero decirles humildemente que no pretendemos hacer un estudio teológico y sistemático y todo lo que usted quiera. Lo que queremos nosotros es estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y aprender las lecciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella. Suplicamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté de principio a fin en la declaración de los dichos que han salido de tu mente, que han salido de tu corazón, para que nosotros encontremos, Señor, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Gracias, Señor. Guíanos el corazón y enséñanos cómo agradarte cada día mientras peregrinemos en este mundo. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Ya antes habíamos hecho el intento, pero nos encontramos en medio de esta situación. Vamos a comenzar diciendo que el libro de los Hechos es un libro histórico y descriptivo, y en ningún momento es un tratado doctrinal, como muchos lo han tratado de hacer mirar cuando citan algunos pasajes del libro de los Hechos. Jamás el libro de los Hechos está llegando a ser una guía para los principios doctrinales, ¿verdad? Un compendio de principios doctrinales. Sino más bien es como lo vamos a ir viendo y nos vamos a divertir mucho, es un recorrido histórico, un recorrido descriptivo de algunos acontecimientos muy importantes, pero muy importantes en la vida de la iglesia cristiana. Vamos a empezar hablando del autor. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? El autor del libro de los Hechos es Lucas. Hablando de Lucas, vamos a encontrar 3 características que podríamos decir de este personaje, de este escritor bíblico. Y una de ellas es, primero, él era un médico. Él no era un apóstol. Lucas no era un apóstol. Cuando hablamos de apóstol, estamos hablando aquí de los 12, aquellos que llamó nuestro Señor Jesucristo, de los 12 discípulos, incluido Judas Iscariote. No era uno de ellos. Él era un médico. Él es el único escritor gentil de toda la Biblia. El único escritor gentil, no hebreo. Los demás son hebreos. Y una tercera característica es, Lucas es el autor del Evangelio de Lucas. Si usted quiere leer conmigo allí en Lucas,
el capítulo, se lo voy a mencionar, Lucas capítulo 1 y verso del 1 al 4. Ahí Lucas está haciendo la misma dedicación de su escrito a Teófilo. Ahí Lucas está asentando su autoría a la hora de escribir en Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4. ¿Verdad? Entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cómo encontramos a Lucas escribiendo el libro, el evangelio, el tercer evangelio de la Biblia, el evangelio de según San Lucas, y ahora es el escritor del libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué aseguramos que Lucas es el autor del libro de los Hechos? Primero, mire cómo lo indica en el verso 1, y por eso les pedí que buscaran entonces Lucas capítulo 1. Dice en el verso 1, en el primer tratado, o Teófilo. Él está dando por sentado, la Biblia está diciendo, él está escribiendo para la Biblia, está dejando por cierto que él ha escrito este libro al igual manera que escribió el libro de Lucas. Algo más, la similitud del lenguaje, del estilo literario, esto lo dicen los estudiosos, la similitud del lenguaje, del estilo literario y de su interés en la narrativa se comparan fielmente entre Lucas y el libro de los Hechos. Él mantiene su estilo, él mantiene su forma de narrar, su detallada forma de narrar, porque lo vamos a ver que él es un escritor muy detalloso, muy bien informado y muy selectivo a la hora de escribir. Entonces, esta es otra característica. ¿Por qué le atribuimos a él la autoría del libro? Porque sucede que él demuestra tener muy buena información y hace uso de un griego muy educado y muy minucioso. Además, él hace un uso de mucha elocuencia, de una manera muy exquisita para expresarse, muy vívida. Uno puede leerlo y poderse imaginar cómo él está narrándolo. Y esto es una característica de Lucas muy bonita. Muy bien. Otro aspecto que vamos a ver en Hechos, es Hechos la continuación del Evangelio de Lucas. Que me puede estar diciendo, bueno, si encontramos tanta similitud, y incluso han dicho que al principio tanto Lucas como Hechos estaban juntos y que llegó un tiempo en que se dividió. Si fue así o no, no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que sí y no, déjeme explicárselo. Es como hablar entonces de la parte 1 y la parte 2 porque es el mismo escritor, donde plasma su misma personalidad y su misma gracia. Es como estar viendo una película. A ver, todos estábamos, por ejemplo, viendo la película de Jesús de Mel Gibson, ¿verdad? Y nos deleitamos con esa película. Y ahora sucede que está haciendo una parte 2. ¿Verdad? Y algunos estamos a la expectativa. Si fue tan buena la primera, lo más seguro es que la segunda sea muy buena y sea sea algo como completar la primera película. Algo interesante. Entonces es como la parte 1 y parte 2. Pero Lucas, en ambos libros, tiene final y tiene principio. Entonces no podría ser una narrativa consecutiva, ¿verdad? Completamente consecutiva, sino que cierra un libro y abre otro. De hecho, el libro de Lucas se cierra bastante tácitamente porque se acabó la información en ese momento. Y aparece el libro de Hechos haciendo una introducción a todos los 28 capítulos que vamos a estar estudiando. De hecho, estos 3 primeros versículos es la introducción a quien lo está dirigiendo, ¿verdad? Una recapitulación de lo que va a estar narrando, ya lo vamos a estar viendo. Entonces, también encontramos la fecha del escrito.
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos a los comentaristas, encontramos también varias opciones. Entre ellas encontramos la primera opción, que Lucas fue escrito allá por el año 62 después de Cristo. Para esa época, para el año 60. Para ese año Pablo estaba todavía vivo y estaba prisionero, ¿verdad? Ustedes se acuerdan haber visto, ¿te acuerdas que estuvimos comentando acerca de la película Pablo? Y creo la estuvimos viendo, ¿te acuerdas? Esta película tiene mucha narrativa histórica precisamente con la idea de que Pablo estaba vivo y encarcelado en el año 60. ¿Verdad? Ahora vienen otros comentaristas y dicen, sitúan más o menos un término medio. Dicen, no, este libro fue escrito por allá por el año 62. Después de Cristo. Es muy usada esta versión. Y también está la tercera versión que dice, este libro de Hechos fue escrito en el año 80 después de Cristo. Para entonces, Pablo, Pedro ya estaban muertos. Ya habían muerto, ¿verdad? Entonces esto llegó a ser como la recapitulación de lo que estos hombres formaron parte en el inicio de la iglesia. Por estudios recomiendan mucho el término medio del año 62, ¿verdad? Es bastante trivial, se tiene que anunciar. Mírelo usted, cuando usted lo estudie, usted va a mirar, porque esto también tiene que ver con ciertos acontecimientos que estaban pasando alrededor. Muy bien. El propósito del libro. Vamos a ver el propósito del libro de Lucas. Y aquí vamos a ser bastante contundentes, bastante resumidos. El propósito del libro es hacer una continuidad de la vida y del evangelio de Cristo. Volvamos al texto en el capítulo 1, en los versos 3 del capítulo 1. Mire lo que dice ahí. Lo vamos a leer para entenderlo. En el primer tratado, Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el escritor Lucas está preocupando por enseñarnos, por escribir, por plasmar en papiro la vida y los hechos de un Cristo, de un Jesús físico, caminando ahí entre la gente. Pero este Jesús físico dejó de estar entre nosotros, entre los discípulos, entre su gente, y tuvo que ascender al cielo, ¿verdad? Bueno, deja de estar físicamente, pero comienza a estar de otra manera. Y comienza a estar de una manera espiritual en la forma y en la persona del Espíritu Santo, que es también parte de la Trinidad. Lo estuvimos tocando acerca de la Trinidad un poco el domingo antepasado, en el culto, en el servicio del domingo, el Día del Padre. Entonces, es una continuación. Por eso es que estos dos libros, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, están bastante relacionados, porque se sigue, hay un interés muy marcado en hacerle la continuidad a la narración de lo que Jesucristo y del ministerio de Cristo y de la vida de Cristo, no solo físicamente, sino ahora en la presencia espiritual, adentro del corazón y de la mente y de la vida de los propios cristianos, después de que físicamente abandona esta tierra y nos deja la presencia del Espíritu Santo. Entonces sigue cumpliendo su objetivo de hablarnos de Jesús. Hermanos, es bello decirles esto, porque les voy a decir una cosa: la Biblia se trata de Jesús. Aunque está llena de 25,000 ideas y de 25,000 personajes y de tantos pueblos y regiones, historia, y todo es rico.
La Biblia toda en sí es rica cuando uno la lee, se transporta en el tiempo y el espacio. Pero básicamente está basada en la vida del Hijo de Dios. Cuando era promesa, cuando la promesa se cumplió y cuando vuelve a prometer el reinado eterno de Jesucristo. Entonces, Lucas es muy fiel a este relato, a este propósito. Muy bien, vamos a hablar del contenido. Esta introducción la vamos a tener que dejar en parte 1, parte 2, porque vamos a ir un poquito detalladito en lo que podamos, para ir aprendiendo, ¿verdad? De eso se trata, estudio bíblico. Vamos a hablar del contenido del libro de los Hechos. En primer lugar, dicen los comentaristas, relata la historia de los primeros años de la iglesia. Pero esta afirmación se queda corta. ¿Por qué? La vamos a reforzar. Es cierto que relata los primeros años de la iglesia, pero hablar de la iglesia y de los comienzos de la iglesia y de los alcances de la iglesia es algo bien difícil porque se diseminó por toda una región, ¿verdad? Entonces, para completar esta idea o este comentario, le vamos a agregar que el libro de los Hechos relata la historia de los primeros años de la iglesia en algunas regiones y lugares, lo que limita geográficamente esta narrativa, ¿verdad? El evangelio iba mucho más allá de las páginas del libro de los Hechos. El esparcimiento de la... O dígame una cosa, ¿dónde queda, fíjense esto, dónde queda la evangelización al este de África si leemos los tratados históricos? Si allá le preguntamos, por ejemplo, al historiador Josefo en Historia de los Judíos, nos va a hablar de esas cosas. Los hechos en la historia han quedado marcados y plasmados en los pueblos. ¿Dónde está también, por ejemplo, la evangelización, la predicación que alcanzó a la Persia antigua, que hoy conocemos como Irak e Irán? Empezamos a meternos en un mapa. Primero Dios, la próxima vez podamos tener un mapa por aquí. Lo que antes era Irán e Irak, la antigua Persia. Entonces, nos damos cuenta, ¿cuántos discípulos eran? 12. Todavía estaba ahí metido Judas Iscariote, ¿verdad? No hemos llegado a donde apareció Pablo. Y cuando empecemos a ver esto, nos vamos a dar cuenta que no se habla siempre de los 12. ¿Qué se hicieron los otros? ¿Qué se hicieron los otros? La historia sí registra. Un día de estos vamos... Yo tengo un estudio, a mí me gustó, me interesó estudiar acerca de los 12 discípulos. Muchos de estos 12 discípulos, de algunos se menciona muy poco, pero la historia sí deja plasmado incluso cómo murieron, cómo fueron martirizados al final, ¿verdad? Sale de un contexto bíblico y nos metemos a un contexto histórico para entender hasta dónde ellos llegaron con el evangelio, porque no dejaron de trabajar para Dios, se murieron como hijos de Dios y se murieron llevando a cabo el mensaje de esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Se murieron con eso. Es una belleza mirarlo a través de la historia, y un día nos vamos a dedicar a estudiar a los 12, quizás después de terminar el libro de los Hechos, para que entendamos. Eso es una cosa, es cosa de película. Va a estar bonito. Bien. Entonces, ¿dónde quedan encerrado el ministerio de los otros si esto fuera tácitamente el libro de los Hechos de los Apóstoles? No son de todos. Entonces, por eso le agregamos, para completarlo, el libro de los Hechos de los Apóstoles en algunas regiones y lugares delimitados geográficamente, específicamente para la narrativa de este libro. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Segundo aspecto acerca del contenido.
relata los hechos de los apóstoles, al menos algunos, pero no de todos. Y esto lo puse aparte porque le quiero dar unos datos interesantes para que usted y yo lo comprendamos mejor. Por ejemplo, mire, la lista de los 12 apóstoles solo se menciona en el capítulo 1 una vez en todo el libro. Ahí está la lista completa. Ahí vamos a llegar ahí. Un par de domingos. Y solo se menciona una vez en todo el libro. La lista completa. A Juan, el apóstol, el amado, solo se le mencionan 3 veces en todo el libro. 3 veces. Un poquito más extenso, un poquito. Pablo se menciona mucho más. Pablo sí entró a protagonizar mucho más. Entre el versículo 1, el capítulo 1 y el capítulo 7, ahí nos podemos dar gusto con Pedro. Ahí vamos también a encontrar a Jacobo, el hermano de Juan. Y solo se menciona una vez en todo el libro. Y es para hablar acerca de la muerte de él. Entonces, se da cuenta que si nosotros decimos que eso en el hecho de los apóstoles nos quedamos muy cortos. Porque no son todos, ¿verdad? Es un libro que está narrando ciertos aspectos en la historia geográficamente delimitados. Ahora, ¿por qué algunos lo llaman Hechos del Espíritu Santo? Es cierto, he hablado con algunos hermanos y algunos comentaristas dicen el libro de los Hechos también es llamado, o preferiblemente llamado como Hechos del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Podría llamarse así? Por supuesto que podría llamarse así. Recordemos que dijimos al principio que Hechos es un libro de historias y de acontecimientos. Que el autor elige cuidadosamente los acontecimientos más importantes y sobresalientes para plasmarlos en su relato. Para eso tenía que tener una sensibilidad. Tenía que haber recibido una sensibilidad. Y es la sensibilidad de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Ahora, así como en los 4 evangelios nosotros vemos que se narra todo acerca de la personalidad, de la acción, del caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y no se aparta la imagen de Jesús desde que nace hasta que asciende al cielo en los evangelios. De la misma manera, en el libro de los Hechos encontramos a la persona del Espíritu Santo. Desde que Cristo físicamente es levantado y se personifica en el Espíritu de Dios viniendo a sus apóstoles, se queda en toda la narrativa hasta el final. Qué interesante, por eso es que es fácil denominar al libro de los Hechos, los Hechos del Espíritu Santo. Porque es básicamente el personaje que no desaparece en toda la narrativa, guiando a los discípulos, guiando las situaciones, guiando los milagros, guiando la evangelización a los gentiles, guiando todo lo que sucedió. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que nosotros lo podemos llamar sin temor, en los Hechos del Espíritu de Dios. Lo bueno de esto es que tenemos que estar conscientes que los hechos del Espíritu Santo de Dios no se limitan cuando el libro de Hechos se cierra, sino que permanecen en toda la Escritura, incluso hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, recordemos también que este libro fue como uno de los que se dijo que es uno de los últimos que se estaban escribiendo. Puede ser. Bueno, este libro comienza hablando de la iglesia de Jerusalén y no la menciona más hasta casi el final del libro. ¿Se da cuenta? Si hablamos de que estos son los hechos de la iglesia también, si esto narra los comienzos de la iglesia, este libro de Hechos comienza hablando de la iglesia, la primera iglesia cristiana, el concilio, la iglesia de Jerusalén, pero no la menciona más hasta casi llegando al final. Y se dedica a mencionar a un montón de personajes que llegan a protagonizar las narrativas de todo el libro. Por ejemplo, encontramos a Felipe. Fíjense en el capítulo 6, 7 y 8, e incluso parte del 21.
se nos menciona a Felipe. Se concentra en Felipe la narrativa. Y es bien interesante. Yo solo le estoy dando una introducción. No vamos a entrar en detalle hasta que lleguemos ahí a esos capítulos. Llegamos también a hablar de Pedro. ¿De acuerdo? Cuando Pedro resucita a Dorcas, cuando Pedro predica en la primera iglesia de Jerusalén, cuando Pedro lleva el ministerio a los samaritanos, cuando Pedro asume su papel principal como líder de la iglesia, ahí lo vemos, ¿verdad? Luego, ahí encontramos por los capítulos, los primeros 7 capítulos, por ahí aparece Pedro también, protagonizando. Luego aparece Pablo con los viajes misioneros. Y parece que el resto del libro se dedica a hablar de Pablo y de la biografía de Pablo. Por allá apareció Bernabé. Y Bernabé estuvo con Pablo en el primer viaje, pero de pronto desaparece de la narrativa también. Solo se menciona en el primer viaje misionero. Ahora, entonces, ¿será la narrativa del apóstol Pablo? Ya estamos viendo que está compartiendo narrativas con otros personajes. Entonces no puede ser la biografía del apóstol Pablo. Además, si en todo caso, si fuera la narrativa de la vida de Pablo, fuera la narrativa de la biografía de la vida de Pablo, se quedaría inconclusa porque no relata el final de Pablo. Para eso nos tenemos que apoyar un poquito en la historia y incluso en otros libros. Muy bien, sí se sitúa el libro de Hechos en una intención muy marcada, que es el evangelismo hacia los gentiles. Descentraliza, el libro de los Hechos tiene una característica muy linda. Descentraliza, desenmarca el evangelio concentrado en una región y lo extiende. Y abre las fronteras, y abre la mente, y abre el mensaje hacia el otros. Debemos agradecer de este lado del mundo que el Espíritu Santo tuvo a bien permitir que a través de los acontecimientos narrados en el libro de los Hechos pudiéramos llegar a recibir el Evangelio a nuestras vidas. Y el libro de los Hechos termina entonces en su contenido de una forma abrupta, y dicen los comentaristas: ¿será que Lucas se quedó sin contenido, se quedó sin más historias? ¿O será que los acontecimientos históricos sucediendo en ese preciso tiempo lo obligaron a firmar y vámonos, ya estuvo? Lo cierto es que tiene un final bastante cortante, pero algún comentarista estaba leyendo que este final es característico de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas hace casi lo mismo. Muy bien, la importancia del libro de los Hechos. Esto, aquí entramos en materia, póngale atención, la importancia del libro. Cada libro presenta a Dios y el plan de Dios de una manera específica, única. El libro de los Hechos tiene una importancia maravillosa, y es presentar el conflicto de la iglesia con el mundo. Lo voy a volver a decir: es presentar el conflicto de la iglesia con el mundo en el que se desarrolla. El conflicto con las autoridades locales, el conflicto con las religiones diversas, el conflicto con las muchas culturas por la inmigración y movimiento de la gente, y el conflicto con la sociedad o las sociedades de ese entonces, rurales, adentro de la ciudad, afuera de la ciudad, como sea. Entonces, todo el libro de los Hechos se vuelve interesante porque empieza a describir un conflicto. Pareciera que Lucas presenta a la iglesia tambaleante, insegura, temerosa y débil. Pero al mismo tiempo la presenta que debe descubrir la iglesia que tiene en sí misma mucho poder. Muy bien, entonces llegamos a la lección número 1 que nos enseña el libro de los Hechos en esta introducción. La iglesia siempre encontrará conflictos entre sus principios y la humanidad.
la iglesia siempre va a encontrar dificultades para caminar a la par de cómo el mundo camina. La iglesia siempre va a encontrar dificultades para desenvolverse en el mundo, para adaptarse, o para que el hombre pueda ser guiado por estos principios. Los principios de la iglesia están basados en la Biblia y los principios del hombre están basados en su misma humanidad. Los principios, los valores de la Biblia, de la iglesia, nacieron en la mente de Dios. Los principios humanos y los valores humanos nacen en nuestra mente y nuestro corazón corrompido. Entonces hay una discrepancia de siempre, es de que no es nuevo. Y esto es lo que actualiza el libro de los Hechos, y por lo que hace el libro de los Hechos algo interesante para estudiarlo y para leerlo. Porque eso actualiza la historia que aquellos apóstoles, que aquellos hombres de Dios vivieron, la actualiza a lo que los hombres de Dios viven ahora contemporáneamente, viven ahora actualmente. En la Biblia no hay tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque nosotros podemos darnos cuenta entonces que todo esto se puede adaptar a lo que estamos viviendo. Y eso es lo bueno, que aprendemos lecciones de Dios. Este conflicto de la iglesia entre el Estado que no entiende. Vienen aquí en los Estados Unidos, a alguien se le ocurre pelear porque había un monumento de una Biblia y la mandaron a quitar. Se les ocurrió quitar porque quitar que en las escuelas se oraba y lo pelearon y lo quitaron. ¿Verdad? Y nosotros podemos decir, pero sí que la Biblia no le está haciendo daño a nadie, sí. Pero el enemigo del alma y del evangelio siempre está interesado en ganarle la guerra a la iglesia. Y le voy a decir una cosa, la iglesia nunca va a perder. ¿Por qué? Porque Cristo nunca ha perdido una batalla. Además, Él ya la tiene ganada. Quien no lo ha entendido es el enemigo. En el libro de los Hechos nosotros vemos victoria tras victoria del poder y la presencia de Dios con su iglesia y con sus discípulos, con sus siervos. Victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque ni la muerte, porque ni lo alto ni lo bajo, porque ni la situación del momento, porque ni los problemas, porque ni las calamidades, porque ni el sufrimiento, porque ni los azotes, porque ni el encarcelamiento, porque nada se va o se antepone a la bendita voluntad y poder de Dios para evangelizar hasta lo último de la tierra, porque de esa manera es que se cumple el reloj de Dios para que Cristo aparezca en las nubes, por esta iglesia que ha sido apartada para la alabanza de su nombre, por esta iglesia los que somos llamados a ser hijos. Así es de que quedamos aquí con el estudio de hoy, quedamos con la segunda parte de la introducción para el próximo miércoles. Esperamos que nos sintonicen y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra. Te entregamos, Señor, esto que hemos hecho para ti, para que lleve fruto a los corazones y a las mentes que nos han escuchado. Bendice, Señor, sus vidas, bendice su corazón y llévanos hacia adelante. Bendice, Señor, las personas que están sufriendo por este mal. Bendice, Señor, los ministerios y las iglesias en el mundo, los siervos de Dios en el mundo, que estamos atravesando momentos difíciles, Señor. Te suplicamos que no nos abandones, que sanes nuestra tierra y que nos encamines, Señor, sobre todo a llegar hasta tu presencia. Que se haga lo que tú quieras, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos sintonizando. Aleluya.